Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente en otra clase de nuestro ciclo de iniciación profesional, así que bienvenidos, ¿sí? En esta tarde de hoy, ¿sí? vamos a gozar de la participación, ¿sí? de la doctora Iliri Constanza, ¿sí? Que obviamente que ya es uno de los pilares del colegio, ¿sí? Y es una profesional recurrente en nuestros ciclos de iniciación profesional, ¿sí? Así que la idea, como siempre, es dar una clase más que nada práctica y a medida que la doctora vaya exponiendo el tema, ¿sí? Si ustedes tienen algún tipo de duda, pregunta o consulta profesional, ¿no? De un caso que estén, que estén manejando y que reúna de las características de que la doctora va explicando, ustedes lo van a poder hacer. Así que lo hacen por acá por el chat, ¿sí? Y yo levanto la pregunta y lo vamos viendo con la doc, ¿sí? Así que nada, siéntanse libres de participar porque en la charla la hacemos entre todos, ¿sí? Así que bueno, sin más y para no robarle tiempo y obviamente dándole las gracias en nombre del colegio y de la Secretaría Académica, le cedo la palabra a la doctora Ilirik. Doc. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juani, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva charla, como recién lo comentaba Juani. La idea, yo ya, como él bien decía, estuve en otras charlas de otros años, de la formación de jóvenes, de estas jornadas que se van dando durante todo el año. Y la idea, como se ve en todas estas charlas, es que sea mayormente práctica. O sea, la idea de todos somos abogados, todos tenemos el conocimiento desde lo formal, y bueno, mi idea es darle, sacar las dudas y dar todas las herramientas que pueda en este rato respecto a la materia de familia, en especialmente todo lo que tenga que ver con alimentos y régimen de comunicación, que es para lo que me convocaron hoy. Bueno, para arrancar y más o menos ponernos en tema, vamos a hablar cómo sería iniciar hoy en el Departamento Judicial de Zárate Campana, que es donde estimo todos litigan, y que de todas maneras esto se va repitiendo más o menos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, para presentarme un segundito antes, yo formo parte de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados de Zárate Campana, y también voy en representación de la comisión a las reuniones que mensualmente, ahora de manera virtual, se hacen desde el Colproba para la comisión de familia. Así que represento, y bueno, más o menos eso también ayuda a que todos los meses tenga información a nivel provincial de cómo se manejan todos los temas de familia. Por eso les decía que más o menos es el mismo criterio en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero que nada, para iniciar un régimen de comunicación, lo mismo que un régimen de alimento, la fijación de una cuota alimentaria, vamos a separar por un lado lo que es etapa previa, que esto se va a dar en los juzgados de familia, que nosotros tenemos dentro del departamento judicial, tanto en Zárate como en Campana, y esperemos que prontamente lo tengamos en Escobar, de la diferencia que tienen los juzgados de paz letrados que están en Escobar y en Exaltación de la Cruz, en Capilla del Señor. Y digo que lo primero que tenemos que hacer es dividirlo, porque si hablamos de etapa previa donde hay juzgado de familia, se va a iniciar directamente con un formulario que lo van a encontrar directamente en la página del Colegio de Abogados, en la parte de formularios útiles, donde directamente se completa ese formulario, se acompaña la documentación que acredite el vínculo que estamos invocando, o sea, depende de a quién representemos, va a ser la documentación que se va a acompañar, y eso sería, bueno, y además algunas cuestiones de los abogados, como es la constancia de quit, el anticipo de ius previsional y el bono derecho fijo. Eso sería básicamente lo único que vamos a necesitar dentro de los juzgados de familia. Si nosotros estamos litigando dentro del departamento, en los juzgados de paz, que son materias que nos permiten, que puede ser tanto en Escobar como en Capilla, entonces ahí la presentación va a ir en formato de demanda, o sea, un poquito más formal, más parecido a lo que teníamos antes de tener el juzgado de familia. Entonces esa sería como en principio la gran diferencia.
Vamos a entrar entonces un poco en lo que es juzgado de familia, que es por lo general lo que más utilizamos. El juzgado de familia, digo, vamos a iniciar. En estos momentos la iniciación se hace de manera virtual. Entiendo que ustedes pueden ya estar familiarizados con todo lo que es la aplicación de presentaciones electrónicas, se hace desde esa misma plataforma a la receptoría de expedientes de campaña. Ahí se va a presentar, como bien digo, la planilla de inicio, juntamente con la acreditación del vínculo y la demás documentación, y lo primero que va a hacer es radicarse en alguno de los dos juzgados de familia. Una vez radicada, si no hay ninguna cuestión formal que el juzgado entienda que está faltando, lo primero que va a hacer es salir una resolución donde se corre traslado al consejero de familia para que fije una primera audiencia a los fines conciliatorios con el consejero de familia. Es importante tener en cuenta que dentro de este formulario, que es muy sencillo de completar, hay algunas cosas que nos van a servir desde el punto de vista práctico, de ponerlo ya en la primera presentación. Esto tiene que ver con la denuncia de nuestro usuario, MEV, porque así ya directamente en la primera resolución nos incorporan. Ustedes saben, y si no, se los comento, que todo lo que es las causas de familia, lo mismo que las penales, solo están reservadas a las partes y sus letrados, con lo cual, para que nosotros podamos ver el expediente, no va a ser como en los civiles o en los laborales, sino que necesitamos estar autorizados. Entonces, viene bien que ya en la primera presentación nosotros denunciemos este usuario y ya poder contar con esa autorización. Entre otras cosas, porque ya la primera resolución la vamos a poder ver. Y más que nada en estos momentos donde ir al juzgado no se va a poder, y además el expediente va a estar todo digital, o sea que esto es sumamente necesario. De todas maneras, si esto ocurre de que nos olvidamos, no lo hicimos, o incluso muchas veces el juzgado, pese a denunciar nuestro usuario, no lo provee y no nos incorpora, bueno, se presenta un escrito electrónico volviendo a reiterar o denunciando directamente para que lo incorpore. Otra cuestión relativa a estas cuestiones prácticas que también hace falta es que no se olviden en ese escrito, en esa planilla, de denunciar el domicilio electrónico, porque si no va a salir una intimación desde el juzgado de que se van a tener por notificados en los estrados del juzgado. Entonces eso también es otra cuestión que son pavadas, pero que hacen a que ese formulario esté bien. Después es un formulario muy sencillo, del lado del anverso solamente están los datos de las partes, y del reverso, donde se explican los motivos. No hace falta un relato muy pormenorizado de la situación, solamente con que uno diga que inicia la presente causa a los fines de establecer una cuota alimentaria para mi hijo menor de edad, o para formular un régimen de comunicación, o sea, no necesita más que una mera enunciación de lo que vamos a pedir, o sea, no va a tener los requisitos de una demanda, ni va a necesitar que sea mucho más grande de lo que normalmente en una demanda pondríamos en el objeto, como para que ustedes tengan una idea. Entonces, bueno, respecto a la acreditación de vínculos, como primero tenemos que pensar que tanto en el régimen de comunicación como en el alimento, ¿quiénes son los legitimados? ¿No? En principio, y lo más común que nosotros vemos es que sea el progenitor conviviente. Entonces, si es el progenitor conviviente, va a tener que acreditar con un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento, la relación que tiene ese niño, niña o adolescente con el progenitor al cual se le va a reclamar, tanto el régimen de comunicación como los reclamos alimentarios. También nos piden normalmente la fotocopia de documento, tanto de los niños, niñas, como también del representante que inicia ahí en ese momento el reclamo. Y como les decía, constancia de quit del abogado y anticipo de ius y bono, que en este caso, y la realidad es que si uno lo inicia sin esos anticipos, probablemente el juzgado vaya a dar traslado igual, va a fijar la audiencia igual, pero en algún momento, y sobre todo en la regulación de honorarios, va sí o sí necesitarse, porque si no, no nos van a regular los honorarios. Entonces,
Esto ya como consejo, lo ideal sería que directamente en el inicio uno acompañe el IUS y el bono, y ya no va a tener después, al momento de regularse honorarios, ningún tipo de intimación. Pero bueno, en todo caso será una cuestión de evaluar ustedes para el caso particular. Bueno, dicho esto, y una vez iniciado, como les decía, de manera electrónica hoy, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, primero va a llegar un mail de cortesía ahí a la plataforma, avisando que fueron recibidas en las causas y en qué juzgado se radicó. Puede pasar que si la misma oficina de receptora encuentra algún error, nos vuelva con alguna observación, eso a veces pasa, si pasa, reharíamos una nueva presentación incorporando eso que está faltando, y entonces ya nos va a salir dónde quedó radicado. Nosotros, tanto juzgado de familia 1 como 2, es por sorteo, o sea que no tiene que ver dónde está radicado ese niño. O sea, mientras esté radicado en el departamento judicial, su domicilio sea en el departamento judicial de Zárate Campana, puede entrar por sorteo tanto a Zárate como Campana. No así, como les decía, si nosotros vamos por el juzgado de paz. Bueno, una vez que entonces ingresa, lo que va a hacer el juzgado de familia es darle una primera resolución diciendo que encontrándose, con palabras más, palabras menos, pero encontrándose en condiciones de ingreso, se le va a dar traslado, se le va a dar el espacio al consejero de familia para que fije una audiencia conciliatoria. Bueno, otra cosita antes que me olvide, que también es importante, si ya tenemos los datos en el escrito, en esta planilla de iniciación, que incorporemos los datos de mail, o sea, correo electrónico, no firma electrónica, sino correo electrónico y teléfono, tanto y también tenemos de la contraparte. Tenemos del demandado también, porque actualmente las audiencias se están tomando de manera virtual. Entonces, si nosotros ya tenemos ese dato, va a servir para que el juzgado ya esté en conocimiento. De todas maneras, si nosotros no tenemos ese dato, cuando les decía el consejero que tome esa causa, lo primero que va a hacer fijar una audiencia, y en esa audiencia lo que va a hacer es decir dentro de esa resolución que como hoy en día se están dando solamente audiencias virtuales, al momento del traslado, la parte contraria va a tener que presentarse 24 horas antes con un letrado manifestando cuál sería el correo electrónico al cual se lo va a llamar o se tiene que comunicar para la audiencia y el teléfono. Así que bueno, si lo tenemos para comenzar, bien, y si no, de todas maneras, con el traslado de la audiencia, se le va a notificar que está obligado a esta presentación. Eso sería como a grandes rasgos el inicio de las dos causas que serían parecidas, porque todo esto que hablé de alimentos también sería en el régimen de comunicación. Hasta ahora no tiene diferencia. Si bien muchas veces los abogados lo que hacemos es presentar en un mismo expediente, poner régimen alimentario, y donde dice en la planilla alguna cuestión de agregarse como observación, también ponemos que queremos tratar el régimen de comunicación, es importante saber que particularmente para las causas de familia de alimentos, en principio, si la otra parte no está dispuesta a tratar el tema de régimen de comunicación, responsabilidad parental, solo se va a tratar el tema de alimentos. Porque en principio, más allá que después en la práctica lo hacemos, el régimen alimentario va separado de las otras cuestiones de responsabilidad parental. De cualquier manera, como les digo, normalmente lo hacemos y normalmente si la otra parte está de acuerdo, se tratan en el mismo expediente. Ahora, también podría pasar que nosotros ya tuviéramos fijado un régimen de alimentos o no tengamos interés por alguna razón el cliente en fijar alimentos y que directamente iniciáramos el régimen de comunicación. Entonces, ese régimen de comunicación va a ser exactamente lo mismo, es misma planilla, muy parecido todo. Me quedé pensando en lo que estaban escribiendo, pero eso después me lo decís vos, Juani, ¿sí? Porque me quedé leyendo. Bueno, la idea entonces, llegamos hasta acá, consejero de familia, les decía, para cualquiera de los dos casos va a fijar una audiencia. A esa audiencia nosotros tenemos que tratar de llegar
con el demandado o el notificado, o sea, o el alimentante o el progenitor con el cual se quiere fijar un régimen de comunicación, notificado. ¿Cómo se va a dar esa notificación? Nosotros, depende del juzgado, sea Zárate o Campana, algunos tienen un poquito más amplia la forma de notificar. O sea, si bien las formas de notificar que sí o sí nosotros tenemos son las que dice el Código Procesal, la realidad que esta pandemia hizo que de alguna manera ese régimen de notificaciones que estaba dado en el Código Procesal se haya flexibilizado de alguna manera. Y entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, en el juzgado de familia número 2, que es el de Zárate, permitan dentro de esa resolución que se lo pueda notificar por WhatsApp, que se lo pueda notificar por correo electrónico, esas dos formas que, bueno, que en Campana no surgen, o sea, en la resolución en principio no lo dan. La ventaja y la desventaja de esto es que nosotros podemos notificar por WhatsApp y por correo si estamos en familia número 2, pero no va a tener, en el caso de que esa persona no se presente, no va a tenerse por notificado, porque en definitiva, los medios de notificación válidos para tener por notificada a la parte, si esa parte no se presentó y en todo caso que eso genera algún tipo de consecuencia, no dejan de ser los que efectivamente están en el Código Procesal. Pero también vemos que en las cuestiones de familia y sobre todo en alimentos y régimen de comunicación, hace muchos años que se utiliza, además de la cédula de notificación por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, todo lo que es carta documento. Y la verdad es que muchas veces la carta documento, si bien tiene sus costos, hace que muchas veces sea más fácil de notificar al demandado. Y si una carta documento recibida por la persona del demandado va a darse por notificado, a diferencia de esto que yo les decía del correo o del WhatsApp. Pero bueno, no deja de ser una herramienta. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si al día de la audiencia ese demandado se presenta, se haya notificado de la manera en que se haya notificado, una vez que está presentado se va a tener en cuenta para la audiencia y con todo lo que ello implica, o sea, no importa después de qué manera. El problema lo tenemos cuando no se notifica, cuando no se notifica que no podemos darlo por notificado por esos medios más informales. Juan, ¿y vos alguna pregunta hasta ahí de que tenga que ver con esto como para avanzar? De alguien justo ahí que estaban... Creo que la pregunta que te hizo Natalia en mayor o menor medida la terminaste contestando, pero si querés igualmente te la leo. Bueno, si la contesté no, pero por las dudas No, era no, para... no, es que me parece que respondía igualmente, si no lo que hacemos, Natalia, si quedó alguna duda o algo faltó por responder, escribirlo por el chat y lo vamos viendo. Después del resto, no, nada. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, a ver, llegamos a la audiencia. La audiencia que quizás es, si somos nuevos, es lo que puede llegar a generar alguna cuestión dudosa, y más en estas cuestiones de tener, o sea, no solo con el miedo a tener una audiencia, nuestra primera audiencia, sino que además de eso, esa audiencia sea virtual y vamos a tener como mucho menos contacto. La realidad es que el consejero de familia, los consejeros de familia, hay 2 en Campana y 2 en Zárate, son bastante tranqui, bastante amena la conversación, o sea, la idea del consejero o el rol del consejero es muy parecida al de un mediador, o sea, lo que hace es explica a las partes que no es el juez, que no define nada, y lo que hace es intentar el acercamiento de las partes. La realidad es que nosotros lo que vemos en el departamento judicial, y que esto sí es una diferencia que yo la veo hablando con otros representantes de las comisiones de familia a nivel provincial, es que los consejeros de acá tienen por costumbre, primero, incluso virtualmente, tratar con una de las partes, en principio, por lo general arrancan con el alimentante, con la reclamante, y después continúan con el demandado. Lo que hacen es primero entrevistar de alguna manera, decir, bueno, a ver, cuáles son las pretensiones, contame un poco, y eso lo hace por lo general el letrado, más allá de que el actor o la actora pueda hacer algún comentario. De ahí cortan, en el caso de
en el caso de la virtualidad, y si no cuando era presencial salíamos de la oficina y entraba el demandado con su letrado, y esto hoy lo siguen haciendo virtualmente, entrando y saliendo de la reunión, y se les explica entonces, el consejero le explica cuál es la pretensión, cuáles son los parámetros que se dieron. Y así en un ida y vuelta, por lo general, se intenta llegar a un acuerdo. Si esto no funcionara, porque o bien sí se llegara a un acuerdo, ahí sí se habilitan ahora virtualmente y si no presencialmente a todas las partes en una misma mesa y en este caso en una misma reunión a labrar el acta, tanto sea porque se llegó a un acuerdo como que no. ¿Qué es importante para mí a nivel de cuota alimentaria? Que nosotros llevemos como abogados si representamos a la parte actora, o sea, si vamos a representar a ese progenitor que a la vez representa al alimentado, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ese día y en lo posible haber trabajado previamente con nuestro cliente? O sea, nosotros vamos a llegar a ese formulario de inicio y a la audiencia mucho más, habiendo tenido al menos una entrevista con el cliente, cuando, por lo menos, una o dos entrevistas, que hoy en día también pueden ser entrevistas virtuales, pero más o menos tener en conocimiento. ¿Qué es lo que necesitamos tener en conocimiento o que yo creo que son importantes, más allá de que después cada uno irá haciendo su camino? Es, primero, tener una idea si ese progenitor al cual le vamos a reclamar viene cumpliendo su obligación alimentaria, y más allá de eso, se quiere de alguna manera formalizar, regularizar, esto tanto sea porque tiene un trabajo en relación de dependencia y se pretende que directamente la cuota se haga por retención, porque genera muchas veces conflicto y discusiones, si en realidad dentro de estos conflictos el progenitor no entrega el recibo de sueldo, entonces nunca se sabe si la cuota alimentaria corresponde a lo que se acordó de palabra. O sea, hay muchas situaciones en las cuales no es que no hay cuota alimentaria, sino que lo que no hay es una formalidad y una de las partes quiere esa formalidad. Entonces, eso es importante saberlo porque no es lo mismo quizás lo que se va a reclamar si ese progenitor viene cumpliendo que si es un progenitor no cumplidor. Entonces, primero saber eso. Segundo, si en el caso de que venga dando, cómo es esa regularidad de cuota, y entonces en base a eso, qué vamos a reclamar. Y si no viene cumpliendo, bueno, arrancar de esto. Muchas veces a mí, tanto los colegas como los clientes preguntan, bueno, ¿cuánto es una cuota alimentaria? Una cuota alimentaria, si nosotros nos vamos al código, ustedes saben que no dice nunca ni un porcentaje, ni un monto, ni cómo se calcula, o sea, sí dice cómo se calcula el monto, porque en definitiva nosotros tenemos que pensar que el componente de una cuota alimentaria son los alimentos propiamente dichos, pero un montón de otras necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes que la conforman. Esto tiene que ver con la educación, con la salud, con, bueno, la medicación en el caso de no tener salud, con la vestimenta, con la recreación. O sea, hay un montón de parámetros o de ítems que conforman esa cuota alimentaria. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que charlar con nuestro cliente o clienta. Sumado a eso, si ese progenitor conviviente tiene trabajo, si está solamente, o sea, si no está trabajando y lo que hace es tener exclusivo cuidado a ese niño o niña, todos esos parámetros, porque es lo que va a hacer, de alguna manera, saber qué cuota vamos a pedir. Porque todos esos puntos son los que vamos a tener que analizar. De la misma manera que en lo posible, nuestro cliente o clienta nos manifieste si sabe de alguna manera cuál es el caudal del alimentante. O sea, si tiene idea, si trabaja en relación de dependencia, si tiene idea qué sueldo tiene. O sea, muchas veces nos vienen a decir, bueno, tiene trabajo en negro, entonces no hacemos ningún reclamo. Bueno, a ver, mi lugar de abogada y de especialista en derecho de familia y entendiendo incluso las situaciones que pueden darse después, yo creo que siempre hay que reclamarlo, siempre que no se esté cumpliendo o siempre que ese cumplimiento genere alguna discordia en esos progenitores o con ese niño, tiene que reclamarse independientemente que el trabajo esté en negro o no, o sea informal, mejor dicho, porque en algún momento las cosas pueden cambiar y si bien
muchas veces, con incluso trabajos en negro, llegamos a cuotas alimentarias posibles por el cumplimiento de las partes. Incluso si en algún momento lo deja de cumplir o no lo cumple, al momento de que ese trabajador pueda formalizarse en algún empleo, ya vamos a tener el camino hecho. Entonces, para mí es una recomendación de todas maneras hacer la cuota, el reclamo de cuota alimentaria. Inclusive, no me quiero adelantar mucho con esto, pero que un progenitor, cuando ya está hecho el reclamo de alimentos, no haya cumplido y el otro haya absorbido 100% las obligaciones alimentarias, le genera un derecho a poder reclamar, independientemente de las cuotas nuevas, sino todas las que se fueron devengando y que tuvo que soportar solo. Porque bueno, el deber alimentario es un deber, es una obligación, y la tienen ambos progenitores. Entonces, es importante, y esto sí me lo olvidé de decirlo al principio, y lo digo siempre, es que la cuota alimentaria se empieza a deber desde el momento en que se reclama, judicialmente o por carta documento, o sea, de alguna manera formal. Y esto es importante que nosotros se lo digamos a nuestros clientes porque siempre es esta consulta, decir, bueno, yo hace 5 años que me separé y nunca me pasó una sola cuota, nunca pasó una sola cuota, ¿puedo reclamar para atrás? No. A ver, si no hubo una carta documento donde se lo intime, o no hubo un inicio de un reclamo judicial, para atrás no vamos a poder reclamar. Entonces esta es otra de las cosas por las que yo considero que es importante. Bueno, volviendo a esto entonces de qué vamos a reclamar en la audiencia, tengamos estos parámetros. Independientemente, y esto ya es práctica, aunque incluso no esté de acuerdo, la cuota alimentaria en los juzgados de familia departamentales se entiende muchas veces sobre porcentajes, sobre todo cuando hay trabajo en relación de dependencia. Y es casi establecido de palabra que si nosotros hablamos de un solo hijo, se va a hacer el 20%, si hablamos de 2 hijos, va a ser entre el 30 y el 35%, si hablamos de 3 hijos, el 35%, y ahí medio que nos quedamos porque después empieza la otra parte con la situación de que el alimentante también tiene que vivir, también tiene que mantener una casa, entonces a veces hay 4 o 5 hijos y tampoco va a superar mucho entre el 35 y el 20%. A ver, ¿esto es así? Sí, yo no les voy a mentir, porque esto pasa todo el tiempo dentro de la audiencia. Bueno, a ver, ¿qué porcentaje quiere, doctora? ¿Qué porcentaje quiere, doctor? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto pasa. Lo que no quiere decir que si hay casos particulares donde este monto, por alguna razón, por más, por menos, estemos de un lado o estemos del otro, no tenga relación con los gastos que se chicotea, o sea, con el caudal del alimentante y con las necesidades del niño, que lo podamos ver de otra forma. Y esto es importante y para mí es un camino que los abogados que ejercemos derecho de familia lo hagamos. O sea, no hagamos todo el tiempo en automático las cosas, porque no todas las cuotas alimentarias son lo mismo, y porque no todas las necesidades de los niños son lo mismo, ni todos los caudales alimentantes son lo mismo. Nosotros algunas veces nos plantea decir, bueno, el niño tiene que vivir de la misma manera que vivía cuando los padres estaban juntos. Bueno, la realidad es que esto lo vemos que no es posible. No es posible porque un sueldo o 2 sueldos que ingresaban en una sola casa ahora se van a dividir en 2, y no es, a veces, no es que se divide de una manera tan taxativa y que de alguna manera va a vivir exactamente igual. Ahora, la realidad es que dentro de lo posible tienen que darse las mejores formas de vida para un niño. Y si eso implica que la cuota alimentaria sea más alta o sea más baja en relación a los gastos de ese niño y al ingreso de ambos progenitores, tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, nuestra voluntad, o de la mayoría de los abogados que ejercemos derecho de familia, es puramente conciliatoria y ponemos predisposición a que se arregle en estas instancias previas y no llegar a un juicio, porque todo eso muchas veces no le sirve a nadie. También sepamos que no todos los juicios van a ser así y que muchas veces hay que plantarse si nuestro cliente necesita que resolvamos de una manera particular. Lo mismo que si estamos del otro lado, del lado del alimentante. O sea, si nosotros estamos del lado alimentante y, por ejemplo, tiene un muy, muy buen sueldo, y ya sabemos que el 20% no va a haber forma de que la otra parte pueda demostrar que realmente necesita ese dinero
para llevar adelante la crianza del niño, de la niña, bueno, también podemos llegar a acordar cuotas que sean más abajo de un 20% por más que sea un solo hijo. O sea, seamos flexibles con esto. Es verdad que la mayoría nos van a caer en ese porcentaje, porque la mayoría, sinceramente, la mayoría de las veces, la cuota alimentaria del 20, del 30, del 35 no alcanza para todos los requerimientos de ese 50% que en principio está obligado ese progenitor. Y digo en principio porque esto también es muy discutible, si es 50 y 50, y ahí empiezan a jugar otras cuestiones, como quién tiene más a cargo el niño, quién se encarga de todas las demás tareas, y acá empieza a jugar también todo lo que es el régimen de comunicación y cómo de alguna manera están dados los roles dentro de esa paternidad o de esa responsabilidad parental. Es importante también que tengamos en cuenta esto. Es importante que nosotros también intentemos como abogados que esta familia que de alguna manera, o sea, ese proyecto de pareja que está roto al momento de que esos progenitores se separaron, puedan volverse a ubicar como progenitores y puedan trabajar en relación a eso. Entonces, vemos los que por lo general no, los colegas que por lo general no hacen familia, que muchas veces van con una actitud mucho más confrontativa, mucho más para litigar adentro del ámbito de familia, y bueno, lo que hacemos todos los días creemos que esa no es la solución. Obviamente que esto tiene sus excepciones, pero no es la solución, porque nosotros lo que tenemos que acá tratar de hacer, y somos auxiliares de la justicia conjuntamente con el consejero de familia, es tratar de llevar adelante los mejores acuerdos posibles para que esos progenitores puedan ejercer ese rol y salgan muchas veces del conflicto que tienen. Y el dinero es conflicto, lo es en todo sentido, y mucho más en estas cuestiones. Entonces, a veces, incluso cuando se está pagando una cuota alimentaria, y vemos a nuestro cliente que vino enojado porque le generaron, porque le reclamaron, la realidad que hay que explicarle esto. Bueno, a veces esto también termina trayendo soluciones, termina sacando focos de discusión. Lo mismo que el régimen de comunicación. Constanza, te hago una preguntita acá del chat, ¿qué te parece? Dale. Y además yo tengo que entrar y salir, así que te dejo con la pregunta y seguramente lo que vos tardás en responderla, yo ya vuelvo a entrar. María Bien. Eugenia dice, si se inician juntos alimentos y comunicación, ¿pago uno solo? ¿Pago un solo bono, use y anticipo o tengo que pagar doble? Bien, bien. Bueno, mira, Eugenia, la realidad es que si nosotros lo hacemos como eso que yo decía, en la misma planilla, hacemos alimentos, yo ahora voy a tratar de abrirla, pero la planillita tiene, arriba de todo, el código de materia y de la descripción, y abajo tiene un ítem que no me puedo acordar si dice descripción o adicionales, alguna palabrita así, que es donde nosotros ponemos, por ejemplo, régimen de comunicación o régimen de responsabilidad parental. Si lo hiciéramos así, nosotros pagamos un solo bono y un solo use. ¿Qué es lo que podría pasar? Lo que yo les dije hoy un poquito más temprano, que como el régimen de alimentos tiene que hacerse de alguna manera por separado, si la contraparte, no está de acuerdo en tratarla por el motivo que sea, el juzgado no lo va a obligar. Pero la mayoría de las veces, y en esta etapa conciliatoria, se trata de llegar a un acuerdo por ambas cosas. Entre otras cosas porque el juzgado se está evitando tener un nuevo expediente. Y nosotros también estamos evitando tener nuevos gastos. Y además, otra cosa que es netamente práctica, y no sé incluso si está bien o está mal que se los diga, si nosotros iniciamos muchas veces en los regímenes de alimentos, si la cuestión de comunicación está bastante aceitada entre las partes, no sé si es tan conveniente ponernos a discutir eso. No solo porque vamos a generar a veces problemas donde no los hay, porque quizás esos progenitores están con problemas con establecer la cuota alimentaria, pero no tienen problemas en el régimen de comunicación, sino porque se van a regular sí doble honorario. Y doble honorario también a veces hay que tener en cuenta lo siguiente. En la cuestión de alimentos, casi por regla general, y digo casi, después te explico por qué, los alimentos, los honorarios se van a regular a cargo del alimentante, o sea, a cargo del que demandamos. En cambio, todo lo que es régimen de responsabilidad parental, o sea, régimen de comunicación y cuidados personales, van a estar
regulados por su orden. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno va a pagar a su abogado. Entonces también tengamos en cuenta eso, porque quizás si estamos representando una parte que no tiene trabajo, que no nos va a pagar nunca los honorarios, después vamos a tener, y esto bien aceitado, no hay problemas, quizás no nos conviene meterlo en la discusión del alimento, porque nos van a regular honorarios, quizás no lo van a poder pagar nunca, y nosotros vamos a tener después un compromiso con la caja respecto a aportes. Esto pueden estar de acuerdo, pueden que no, pero yo se los digo porque a veces nos pasa en el correr de los años que tenemos expedientes que se discutió la cuestión del régimen de comunicación y que quizás no hacía falta, o en todo caso, si está dudosa y si no se sabe si nos van a poder pagar y demás, bueno, que se inicie en otro momento cuando se pueda. Dicho esto, en principio se pueden iniciar las dos cosas juntas y si el juzgado lo toma y la parte no se opone, se van a poder tratar de manera conjunta, así que un solo ius, un solo bono. Bueno, yo les decía entonces que esta audiencia, por lo general, y hay un gran porcentaje que lleva a buen puerto y se arreglan muchas cuestiones de alimentos y de regímenes de comunicación en esta etapa previa conciliatoria que tienen los juzgados de familia. Antes de seguir con la parte de los juzgados de familia, voy a decirles, bueno, no, les tendría que terminar de decir qué pasaría si ese día no se presenta la contraparte. Pueden pasar dos cosas, que no se presente porque no se notificó, por la razón que sea, porque el oficial de justicia devolvió la cédula sin haber podido llevar de resultado satisfactorio, porque no había número, porque no lo encontró, por lo que sea. Puede ser que la carta documento haya rebotado, puede ser que no hayamos podido hacer otra forma y que yo lo haya hecho por WhatsApp y por correo y no sean legalmente válidos para que tenga efectos. Entonces, ¿qué puede pasar? Es que no se presentó porque no se enteró o porque no quiso. Y acá en el no quiso tenemos dos. Primero, si no se enteró, sí o sí no nos va a quedar otra que solicitar una nueva audiencia. No nos va a quedar otra que pedir una nueva audiencia. Si nosotros tenemos constancia en el expediente que la notificación volvió rechazada por el motivo que sea, vamos a tener que pedir una nueva audiencia. Si volvió notificándose, sea la carta documento o sea una cédula, y entonces el demandado no se presentó, nosotros vamos a tener ahí la posibilidad de cerrar la etapa previa. Y digo la posibilidad porque también es una decisión nuestra. Si nosotros creemos que va a hacer falta mejor o que nos conviene, porque quizás muchas veces por lo que nos cuenta nuestro propio cliente. Nosotros muchas veces nuestro cliente ya nos da un panorama de cómo va a ser la otra parte. Si va a ser una parte que va a ser muy reticente, que no va a querer saber nada y que no se va a presentar, por más que lo notifiquemos 3, 4 veces, no tiene sentido que pidamos una nueva, si se notificó una vez, no tiene sentido que pidamos una nueva audiencia. Pedimos ese mismo día, atento a encontrarse notificado, en tiempo y forma, no habiéndose presentado, se pide que la notificación le haya llegado 2 días antes, por lo menos para haber podido tener el tiempo de haber ido a ver un letrado, o a la asesoría, o a algún lugar donde se le pueda proporcionar un patrocinio. Si no llegó 2 días antes, si llegó 2 días antes y no se presentó porque no quiso, y ya sabemos que va a ser así, lo que más nos va a servir es cerrar la etapa previa y directamente iniciar el reclamo ya judicial propiamente dicho. Si creemos que puede servir que se vuelva a fijar una nueva audiencia, aunque se haya notificado y no se haya presentado, muchas veces le avisan, no ha podido faltar en el colegio, en el trabajo, le avisó al cliente, hay muchísimas cosas. Si es así, podemos ese mismo día pedir una nueva audiencia. Y ahí, bueno, va a volver a pasar todo exactamente lo mismo. Ahora, si ese día cerramos esa etapa previa va a tener que notificarse, y ahí recién, una vez notificada y firme, estaríamos en condiciones de iniciar la etapa de juicio con una demanda. Y acá el proceso de demanda se parece mucho a lo que yo les decía al comienzo de lo que es el juzgado de paz, porque el juzgado de paz arrancaríamos entonces en esta instancia. Yo quisiera saber si hay alguna duda hasta ahí de toda la etapa previa, algo que les genere como para avanzar, si no, con la etapa de juicio, y como les decía, en régimen de comunicación sería exactamente lo mismo.
como para avanzar ya con esta etapa. Porque en la etapa de juicio vamos a tener algunas cuestiones, o el inicio directamente en los juzgados de paz, vamos a tener que tener algunas cuestiones en cuenta de antemano. Sí, para iniciar la etapa previa es solamente con ese formulario, o sea, es ese formulario conjuntamente con la documentación necesaria, que yo decía es acreditar los vínculos, con partida de nacimiento, con documento de nacional identidad del niño, niña y adolescente, y del progenitor que conviva. Y con un ius y un bono, más la constancia de AFIP del abogado. Que yo les decía que el ius y el bono, por lo general, por lo menos Zárate Campana, no lo exige que estén de antemano, pero va a salir en la primera resolución una leyenda que diga que al momento de la regulación de honorarios no se van a regular nuestros honorarios si no está acreditado el ius y el bono. Con lo cual se recomienda que se haga. Además, esto ya en mi carácter de colega, de otro lado, decir, bueno, siempre está bueno tener anticipos para todos los que se inician en la profesión, todos los anticipos de ius que tengamos y que podamos juntar durante el año, va a ser la ayuda para poder llegar a la CAO, a la cuota anual obligatoria, y eso que sea más liviano dentro de lo que es cumplir nuestras obligaciones con la caja de abogados. Entonces, yo ya les diría que en lo posible, cada juicio que uno inicie o cada reclamo que uno inicie tenga pago el ius, el anticipo de ius y el bono, porque nos va a venir muy bien. Bueno, dicho esto entonces, cerrada la etapa previa o iniciado en un juzgado de paz, se va a hacer con una demanda. ¿Cómo es una demanda? Con los requisitos del Código Procesal, que habla de la demanda, y acá vamos a tener que tener en cuenta esto que yo les decía, que era la información para una audiencia, bueno, acá sí, para poder explayarlo o poder escribirlo, que tiene que ver con dos cuestiones. O sea, primero y principal, nosotros lo que vamos a tener que hacer es hablar del caudal del alimentante, si tenemos posibilidad de saberlo, decir todo lo que sabemos, o cómo podemos, con medidas de prueba, conseguirlo. O sea, pueden ser todas las medidas de prueba que nosotros nos da el código, o sea, todo puede ser documentación que tengamos, pueden ser informativas, pueden ser testimoniales, o sea, todas las informativas que a ustedes se les ocurran, sobre todo, acá vamos a tener, esto va a tener mucha implicancia si es un trabajador, si el progenitor es un trabajador en relación de dependencia o no. Si es un trabajador en relación de dependencia, la prueba fundamental para el caudal del alimentante va a ser el oficio al empleador, el oficio a la AFIP, el oficio, van a ser como las pruebas fundamentales. Si es un trabajador informal, ahí sí vamos a tener que tomar otro tipo de informativas, y esto tiene que ver con lo que la parte a nosotros nos cuente, porque depende de ese alimentante todo lo que nosotros podamos conseguir, porque hay alimentantes que trabajan de manera no en relación de dependencia, porque son profesionales de profesiones por cuenta propia, y entonces ahí van a ser oficios a tarjetas de créditos, oficios a migraciones, si nos cuentan que viajan, bueno, todo lo que se nos ocurra, que nos digan nuestros clientes, donde podemos encontrar que hay movimiento de pagos y demás que puedan llegar después a convencer al juez de cuál es la cuota, cuál es el caudal de ese alimentante. Entonces, eso va a ser principal, todos los medios probatorios que den lugar a eso, al convencimiento del juez sobre, de tener herramientas para hablar de cuánto es o sobre qué base se va a poder fijar una cuota. Y después, por otro lado, las necesidades del niño, niña y adolescente. Si bien las necesidades, y por código de civil y comercial, se presumen, o sea, y no hay que hacer, siempre está bueno hacer de alguna manera, y yo se lo pido a los clientes así, que nos hagan un listado de los gastos que creen o que tienen con los hijos mensualmente. Estos gastos que incluyan cuestiones propias del niño y también los gastos que tengan de la casa. Porque se supone que de todos esos gastos que tiene el niño particular, ya sea de colegio, de vestimenta, de salud y demás, también todos los gastos de servicio, y todo eso se tenga en cuenta para más o menos tener en cuenta que un 50% de esa cuota alimentaria en principio tendría que hacerse cargo el progenitor no conviviente.
si bien, como les decía, no es obligación porque se presume la necesidad del niño, está bueno porque le tenemos que dar herramientas al juez. Porque ¿qué va a pasar ya en la etapa de juicio? Si bien nosotros una vez iniciada la demanda y en la primera resolución que corra traslado se va a fijar una audiencia conciliatoria, que así lo fija el Código Procesal, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Código Procesal es más viejo que los juzgados de familia de la figura del consejero de familia. Entonces, si bien la figura del consejero de familia está dada por la ley de su creación, el procedimiento después en la etapa de juicio está dado por el Código Procesal Civil y Comercial, y nosotros tenemos para el juicio de alimentos propiamente dicho, la audiencia del 636, que es una audiencia conciliatoria, que va a ser muy parecida a la que tuvimos en instancia previa, pero está ya en esta etapa de juicio. Pero probablemente, si nosotros no pudimos en la etapa previa llegar a un buen puerto conciliatorio, probablemente en esa audiencia, que es previa ya en la etapa de juicio, tampoco lo vamos a llevar. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar que esa demanda, como todo escrito inicial, va a tener que tener todo lo que queremos aportar, porque ya después no vamos a poder agregar prueba. Entonces, si nosotros no llegamos en esa audiencia nuevamente conciliatoria a una resolución, la resolución la va a tomar el juez, y el juez va a tener que tener a mano dentro del expediente todo lo que nosotros necesitamos para que se dé, por un lado, el caudal del alimentante, saber desde qué cuota va a partir desde qué ingreso del alimentante va a partir esa cuota, y con todos los gastos nuestros, que ni siquiera hacen falta, que obviamente que si los tenemos, recibos y gastos, están buenos acompañarlo, pero que al menos estén enunciados los gastos que nosotros consideramos que se tienen. Y entonces de ahí va a poder hacer de alguna manera una cuota y decir, bueno, para este chico corresponde, o para este niño, para esta niña, para este adolescente corresponde esta cuota. No sé, ahí tenía una pregunta, si tiene que ver con esto, si no, sigo avanzando. Dentro de esto que yo les decía de la demanda, ya propiamente dicha, va a salir una resolución del juzgado diciendo que se corre traslado por el plazo de 10 días al alimentante, más o menos, obviamente que con las formalidades del juzgado, y por otro lado van a fijar la audiencia, esta audiencia previa conciliatoria que yo les digo, y que al momento que va a tener el plazo para contestar la demanda el alimentante. Ahí el alimentante, si a ustedes les llega a tocar al revés, o sea, como les decía hoy de la audiencia, bueno, les llega a tocar al revés, ese alimentante con que les llegó la cédula de notificación, bueno, lo que van a tener que hacer es buscar información para el momento de contestar esa demanda, de alguna manera ver cuáles son los puntos que se pusieron en la demanda y que se están reclamando, y si podemos discutir alguno de esos. Si podemos discutir el caudal del alimentante, si podemos discutir los gastos. Obviamente que acá les vuelvo a decir, tengamos que en cuenta que como abogados de familia nosotros tenemos más allá, y esto obviamente que no me olvido, que representamos a una de las partes, y que son nuestros clientes, y que en definitiva son los que nos pagan, no perdamos de vista que tanto en el régimen de alimentos como en el régimen de comunicación, acá lo que se va a trabajar es sobre los niños. Y también hay que tener una mirada distinta, o por lo menos es lo que yo deseo, que el abogado de familia tenga una mirada también sobre los chicos. Porque más allá de la discusión entre padres de cuota alimentaria y de régimen de comunicación, que de alguna manera esta sea lo mejor para ellos. Entonces, si nos toca del otro lado discutir la cuota alimentaria, también seamos razonables, que del otro lado hay necesidad, y que esa necesidad tiene que ser de alguna manera que sea satisfecha por ese progenitor. Y sobre todo si es el progenitor no conviviente. Y acá también igual hay otras cuestiones a tener en cuenta si vamos por la demandada, porque si vamos por la demandada también va a tener en cuenta cuántos días está con este progenitor, si existe el régimen de comunicación, si ese cuidado personal se da de manera alternada. Hay millones de casos, porque eso va a ser claramente lo que nos cuente nuestro cliente. Hay casos donde los niños van una semana con un padre, otra semana con el otro padre, casos donde van igual cantidad de días en la semana con un progenitor que con el otro.
De todas maneras, eso no va a ser cuestión de que no se pueda pedir cuota alimentaria. Hay un artículo especial del Código Civil y Comercial que dice que más allá de esto, la cuota alimentaria se puede pedir. Y esto también tiene que ver con otras cuestiones, incluso si ese progenitor conviviente o mayormente conviviente no tiene forma de proveerle alimentos a sus hijos. Entonces, esto no es que va a ser que porque esté igual día no va a haber cuota alimentaria, pero sí hay posibilidad de que esa cuota alimentaria se reduzca, de que ese porcentaje que estamos habitualmente acostumbrados no sea la misma. Entonces, hay formas de defender a nuestro cliente como alimentante sin ponernos directamente en la discusión propiamente dicha de la cuota alimentaria, porque obviamente que esto es una obligación y que tiene que darse. Como les decía, en esta audiencia previa, que se vuelve a dar en esta etapa de juicio, y que en el régimen de los juzgados de paz va a ser así como comience, puede existir la conciliación, bienvenido sea si así es, y si no, una vez cerrada esta audiencia conciliatoria, ya se van a proveer, en realidad en el comienzo donde se fija la audiencia esta previa conciliatoria del 636, también se van a dar el proveído de prueba, donde nos van a dar lugar a hacer todos los oficios que se hayan pedido, probablemente la testimonial quede supeditada al resultado de la audiencia esta conciliatoria, pero también muchas veces se provee, y bueno, entonces una vez esta audiencia fracasada nuevamente, ya vamos a estar terminando toda la etapa probatoria de ambos lados, porque la otra parte también va a presentar su contestación y su prueba, y una vez que estén ambas partes con todas las pruebas listas, directamente lo que va a pasar es que va a resolver el juez. El juez, la jueza en el caso nuestro, que son todas mujeres, van a resolver con esto que yo les decía, con las constancias de autos, y van a fijar la cuota alimentaria que ellos consideren. Obviamente que esto puede apelarse, es una resolución que no suspende la prestación, pero que se puede apelar. También se van a regular los honorarios también pueden apelarse. Bueno, un punto importantísimo que me olvidé desde el comienzo son los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios pueden darse desde el primer escrito inicial, sea mismo incluso en los casos del juzgado de familia en la planilla. Los juzgados los que piden básicamente para sacar los alimentos provisorios son que de alguna manera manifestemos el caudal del alimentante, de alguna manera, aunque sea decir, creo que trabaja en tal lugar o trabaja en tal lugar según tengo conocimiento y sé que gana aproximadamente 40.000 pesos, y los gastos de mi hijo son, no sé, 20.000 pesos por mes. Con eso solo basta para que los juzgados, ambos juzgados, saquen en la primera resolución el alimento provisorio. ¿Es obligación pedirlo? No. Es optativo, es nuestro. Como les digo, muchas veces tiene que ver si hay cuota alimentaria que ya se esté abonando, si no hay cuota alimentaria. Si no hay cuota alimentaria, obviamente que se recomienda pedirlo de antemano, así como provisorio, y mayormente salen. O sea, no tienen grandes conflictos en sacar los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios van a ser de mucho menor cuantía que los alimentos que después se fijen como definitivo, por lo general. Por lo general sucede esto. La realidad es que después, tanto en el momento en que se lleguen a los definitivos, van a quedar directamente a partir de ahí subsumidos estos provisorios. Creo que me preguntaban algo de qué pasa si los provisorios, no sé si está Juani, pero creo que preguntaban algo de los provisorios y ¿qué pasa si no los cumple? Bueno, se ejecutan. Independientemente del proceso que estamos para llegar a los alimentos definitivos, también se puede hacer la ejecución sobre los alimentos provisorios. Y respecto a los intereses que están preguntando, sí, los intereses, yo no me acuerdo sinceramente el artículo del Código Civil y Comercial que habla de los intereses de los alimentos, pero ahí lo enuncia, y básicamente los alimentos tienen el interés más alto dentro de las operaciones bancarias. O sea, justamente por este carácter alimentario que tienen
dice, sinceramente no lo recuerdo y tampoco los podría ponérmelo a buscar, pero como a buscárselos ahora y decírselos rápidamente, pero en el Código Civil y Comercial dice cuáles son los intereses que se deben aplicar a las deudas alimentarias. Bueno, acá terminaríamos con todo lo que es régimen de alimentos, si no me olvido de nada. Régimen de comunicación, el proceso es muy, muy parecido, muy parecido. Obviamente que lo que vamos a estar ahí en discusión va a tener que ver cómo se lleva adelante esta comunicación entre progenitor conviviente y no conviviente. Ahí podemos nosotros se puede llegar a un acuerdo en base a las particularidades de cada familia, de cada trabajador. Hay montones de casos donde, porque a veces dice, bueno, no, pero tiene trabajos rotativos, tiene formas de trabajo. Bueno, hay 20.000 millones de régimen de comunicación como progenitores con trabajos ahí. O sea, eso búsquenle la vuelta, sepamos trabajar con todas esas cosas, porque siempre puede haber, vuelvo a decir, bienvenidos sea los familiares, progenitores que pueden acordar solos, sin llegar a manos de un abogado, estas cuestiones para los hijos, pero si esto no se puede llevar adelante, lo mejor que podemos hacer es dejar aclarado todo, porque eso muchas veces hace que se resuelvan estas cuestiones y que se pueda empezar a construir una relación entre progenitores para esos niños, que es lo fundamental. Entonces, muchas veces nosotros armamos unos hermosos regímenes de comunicación que empiezan a darse por cumplidos, tanto en la etapa previa como en la etapa ya judicial, y después con el tiempo nuestros clientes nos dicen, bueno, al final nosotros empezamos a arreglar otra cosa y se da así, y obviamente que no hay que modificarlo si las partes están de acuerdo, si no hay conflicto, bienvenido sea. Si hubiera conflictos, de la misma manera que si lo hay con que no se está cumpliendo la cuota alimentaria, existen las ejecuciones. Las ejecuciones en la cuestión de alimentos y también las denuncias dentro de, una vez que tiene sentencia, el régimen de comunicación, en la ejecución del cumplimiento de la sentencia. Si no tiene sentencia todavía, es denunciar los cumplimientos. En el medio de todo ese proceso de régimen de comunicación, hay montones de cosas que se pueden pedir y que quizás no quiero extenderme demasiado hoy, pero pueden ser desde la intervención del equipo técnico, cuando vemos que se puede pedir en la misma audiencia de etapa previa, cuando vemos que hay conflictos entre las partes que no se están pudiendo llevar adelante ni siquiera con la ayuda de los letrados y del consejero de familia. Se puede pedir la intervención del equipo técnico del juzgado. Lo que va a hacer el equipo técnico del juzgado es fijar audiencias para la entrevista con los niños. Acá empiezan a correr y les pido que tengan mucha atención con todo lo que es el régimen de la capacidad progresiva de los niños. No es lo mismo hablar o representar a progenitores con niños de 12, 13 años, bueno, ni hablar más grandes, donde pueda haber una intervención. Entiendan que también donde hay conflicto con los niños, existe la figura del abogado del niño que se puede solicitar. Si nosotros vemos, bueno, el mismo juzgado también, el asesor de menores también lo puede pedir. Si vemos que hay conflicto entre los padres, que no se pueden poner de acuerdo estos progenitores, se puede pedir también la figura del abogado del niño. Todo este proceso que yo le expliqué de alimentos, tanto el de alimentos como el régimen de comunicación, se va a dar desde el juzgado los pases al asesor de menores, pero recordemos que el asesor de menores es el que toma, o sea, es garante de ese niño dentro del proceso y va a decir lo que crea mejor para ese niño. La figura del abogado del niño es distinta, la figura del abogado del niño entra a jugar cuando los progenitores no están pudiéndose poner de acuerdo, se cree que eso va a perjudicar a los niños, y entonces el abogado del niño lo que va a hacer es llevar la voz del niño al proceso. No va a hablar de lo que le parezca al abogado del niño, sino que va a hablar de lo que el niño quiere. Entonces, tengamos a mano estas figuras, porque también muchas veces nos sirve para destrabar y llegar a una buena solución. También tengamos en cuenta esto que yo les decía, la autonomía progresiva. Nosotros tenemos, ya después de los 13, 14, ni hablar después de los 16 años, donde el código da un montón de cuestiones de derechos para los chicos después de los 16 años. Yo me he presentado directamente a solicitar alimentos con
no solo niños o sea, a partir de los 16 hasta los 18 años, y me han hecho lugar representando al niño directamente. Obviamente que casos particulares, porque ese niño estaba viviendo con una abuela, entonces la cuota alimentaria no la podía manejar la mamá, y la abuela tampoco quería ponerse en ese lugar de pedir una cuota alimentaria ni a su hijo, ni a su ex nuera. O sea, hay casos particulares, pero tengamos en cuenta lo de la autonomía progresiva porque nos sirve. Tengamos en cuenta estas figuras que yo les digo, el equipo interdisciplinario del juzgado, que nos ayuda a destrabar muchas veces los conflictos, y bueno, nada, la comisión de familia está abierta, hay mail desde el colegio a veces para dudas de esto y que nos pasan a la comisión si algo se les suscita, lo mismo que bueno, la comisión de jóvenes abogados que funciona de esta manera. Espero no haber sido clara y no haberlos mareado mucho más, porque bueno, es mucha información para poco tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta en especial, alguna duda que haya quedado, o algo que no haya tocado, algún punto que no haya tocado, hay muchísimos fallos en cuestiones de todo lo que es ejecución de alimentos, o de incumplimiento de alimentantes, ni hablar de que existe el registro de morosos, pero hay fallos novedosos de muchas provincias donde los jueces han tomado medidas que el Código que el Código Civil y Comercial pone en cabeza del juez, medidas súper novedosas, algunas que funcionan mejor, otras que funcionan quizás no tanto, desde clausuras de comercio, prohibiciones de clubes, de ingreso de clubes, o sea, un montón de cuestiones para que los progenitores alimentantes cumplan. Busquen, pregunten, y bueno, y abierta alguna duda, y si no, será para la próxima. Muchas gracias. No sé si está Juani como para ver si hay algo más. Voy a mirar el chat, si no. Bueno, ahí hay solo una duda que hablan del divorcio, que sería, bueno, tema divorcio para otra charla específica, pero tengamos en cuenta dos cosas en el divorcio. El divorcio obligatoriamente de la reforma del Código Civil y Comercial requiere hacer tanto una propuesta, si es por presentación unilateral o no se pudieron poner de acuerdo en una presentación conjunta, o por medio de un convenio, de un acuerdo, sobre las cuestiones relativas a los efectos que tiene el divorcio, entre esos la cuestión de alimentos y de régimen de comunicación. Es obligatoria de alguna manera decir algo, al menos como propuesta. Lo que no quiere decir es que muchas veces después se llegue a buen puerto. Esa obligación sí lo vamos a tener que hacer, así. ¿Qué es lo que pasaría si estamos por iniciar un divorcio y en el medio también queremos resolver esta cuestión de alimentos, pero la queremos resolver realmente? Nada nos dice que no podemos iniciar un expediente de alimentos conjuntamente con iniciar un expediente de divorcio. Pasa muchas veces que los juzgados de familia, y me ha pasado en el departamento judicial, se fijan que se iniciaron las dos causas, y entonces dice que van a esperar en el juicio de alimentos a estarse a las resultas de lo que pase con los convenios en el divorcio. Entonces, lo que recomiendo es o iniciarlo antes, si es realmente urgente la situación de alimentos, un poquito antes del divorcio, o iniciarlo conjuntamente y ver qué pasa, si el juzgado hace lugar o no, y en todo caso quedará perdido ahí, y en la audiencia que se lleve a cabo en el divorcio se va a traer ese expediente, o directamente iniciarlo en el divorcio. En el divorcio a veces lo que pasa es que no se llega necesario, o sea, el divorcio se va a dictar igual, independientemente de que se acuerde o no todas estas cuestiones, y en ese caso vamos a tener que iniciar el alimento por separado. Pero bueno, sí se va a tener en cuenta que desde el momento del divorcio se están reclamando los alimentos, y va a ser lugar a esto que yo decía al comienzo, que los alimentos se deben desde el momento que se reclaman. Si se reclaman dentro del divorcio, se va a tener en cuenta desde esa fecha. Bueno, espero haber sido clara, no hay más preguntas, y a ver, me voy a fijar por las dudas, y muchas gracias a ustedes, agradezco los agradecimientos, y a ustedes por la atención, y por estar esta tarde con nosotros en el colegio. Bueno, yo no sé si Juani se pudo volver a unir.
los despido yo, ya en carácter de disertante o de secretaria del Consejo Directivo. Les mando un saludo grande, nos vemos en la próxima charla, y bueno, cualquier duda, como les digo, la Comisión de Familia abierta a las inquietudes. Buenas tardes para todos.